Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es martes. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Los extraño mucho. Yo estoy listo para regresar, para pasar tiempo con ustedes en los cultos. Pero mientras tanto, es necesario que ustedes sigan avanzando espiritualmente a través de su dedicación a la palabra de Dios. ¿Me entienden? Muy bien. Bueno, hermanos, entonces el tema de hoy, mantente enfocado, mantente enfocado. El devocional de hoy es breve, porque no es necesario que yo lo extienda, porque el mensaje es bien básico. Hermanos, el Señor, cuando Él nos llama, Él quiere que nos concentremos en el ministerio al cual nos ha llamado. Cuando Ezequiel, el profeta del Antiguo Testamento, andaba predicando, hablando con su pueblo respecto al juicio que el Señor iba a imponer sobre su país por su rebeldía, Dios le dio a Ezequiel un mensaje duro, personal, pero duro. Dios le dijo a Ezequiel que su esposa iba a morir. Pero el Señor le dijo a Ezequiel que él siguiera ministrando en vez de lamentar o llorar la muerte de su esposa. El Señor no permitía que él siguiera así. El Señor quería que él se mantuviera enfocadito en su ministerio. Hermanos, hay una lección aquí. Tal vez ustedes están pensando, ¿dónde está la compasión del Señor? No le dio a Ezequiel ni un día para llorar, digamos, la muerte de su esposa. Pero cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos coloca en un ministerio de cualquier índole, lo más importante es el ministerio, lo más importante son las cosas del Señor. No debemos permitir que haya distracciones o desviaciones aquí en esta vida. Lo más importante en la vida cristiana es la fidelidad. Cuando el Señor nos coloca en un ministerio, dándonos una responsabilidad para realizar cualquier ministerio, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos enfocados. Entonces, Ezequiel sabía por adelantado que su esposa iba a morir. Y cuando ella se murió, ¿qué hizo Ezequiel? Ezequiel obedeció. En vez de ponerle peros al Señor, algo así diciendo, Señor, es mi esposa, yo la quiero mucho, la voy a extrañar, su muerte no la puedo aguantar. No, Ezequiel se mantenía enfocado porque su ministerio tenía más importancia que su vida personal. ¿Qué tal nosotros, hermanos? Nosotros tenemos la misma perspectiva cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos da una tarea bien importante, nos mantenemos enfocados o nos enfocamos en ¿qué? En nuestras preferencias, en nuestras necesidades. Dios honró mucho a Ezequiel por su fidelidad, pero Ezequiel tenía la perspectiva divina en vez de la perspectiva temporal. Él se mantenía enfocado en su ministerio y después de la muerte de su esposa, Dios utilizó a Ezequiel en gran manera para que más personas escucharan el mensaje que el Señor le había dado, porque la nación de Judá se había caído, la nación de Judá se había dado a la iniquidad, a la rebeldía, algo que el Señor no estaba dispuesto a tolerar. El Señor iba a destruir, el Señor iba a juzgar bien fuerte la nación de Judá. Pero Ezequiel tenía que comunicar el mensaje, la advertencia, digamos, a sus paisanos para que la nación se arrepintiera, evitando la mano castigadora del Señor. Pero ¿qué pasó? Después de la muerte de su esposa,
Ezequiel seguía predicando. Pero ¿saben qué? A pesar de sus mensajes, a pesar de sus advertencias, la nación de Judá persistía en su rebeldía y era necesario que el Señor castigara a su pueblo, a pesar de los mensajes de Ezequiel. Entonces hay otro aspecto importante para nosotros, ¿verdad? El Señor le había dicho a Ezequiel que no llorara la muerte de su esposa. Ezequiel obedeció. Ezequiel predicó, promulgó el mensaje del arrepentimiento fielmente, como el Señor le había dicho, pero la nación se negó a arrepentirse. Entonces, hermanos, ¿cuál es la lección para nosotros? Aunque nos mantengamos fieles, hay personas que no quieren recibir el mensaje, ¿verdad? Pero el Señor le había dado a Ezequiel su mensaje. Ezequiel, en su fidelidad, andaba predicando. Pero los oyentes rechazaron el mensaje. Hermanos, nuestra responsabilidad no es hacer que alguien se arrepienta. Nuestra responsabilidad, hermanos, es predicar el mensaje para que las personas entiendan lo que tienen que hacer para arrepentirse. Y luego la decisión es de ellos o de ellas, ¿verdad? No de nosotros. Mi responsabilidad como su pastor es darles la palabra del Señor. Luego a ustedes les toca recibirla y aplicarla o no. Entonces el Señor no castigó a Ezequiel por la falta de arrepentimiento de parte de sus paisanos. Sin embargo, el Señor castigó a los oyentes, a los paisanos de Ezequiel, por su obstinación, por su rebeldía. Un principio fundamental, hermanos, para cualquier persona involucrada en un ministerio es lo siguiente. Nuestra responsabilidad es hablar, pero el fruto del ministerio es la responsabilidad del Señor. El Señor toca el corazón de las personas con el mensaje, luego la persona toma la decisión de obedecer o no, ¿verdad? Yo no puedo ejercer una influencia espiritual en su vida para que ustedes acepten y que ustedes apliquen la voluntad del Señor. Mi responsabilidad es darles a ustedes el mensaje y luego a ustedes les toca, ustedes tienen la libertad de aceptar y aplicar el mensaje o no. Amén, hermanos. Bueno, cuando las personas no nos escuchan, no debemos andar desanimados o algo así. Debemos entender que cada persona tiene la responsabilidad de reconciliarse con el Señor o no. Nuestro enfoque debería consistir en la predicación de la palabra del Señor sin permitir que las cosas de la vida nos tengan distraídos. Es exactamente como vivía Ezequiel. ¿Ustedes andan distraídos o ustedes andan dedicados a la causa del Señor sin que nadie les presente distracciones, interrumpiendo su predicación de la palabra de Dios? Hermanos, el Señor está contando con nosotros. Tal vez ustedes piensan, el Señor no me necesita porque si yo le fallo al Señor, el Señor podría levantar a otra persona para que la otra persona continuara predicando la palabra del Señor. Y eso es cierto. Pero hermanos, ¿no es mejor que aceptemos lo que el Señor nos diga viviendo en obediencia en vez de hacer que el Señor tenga la necesidad de buscar a otra persona porque nosotros no queremos servirle a Él? Ezequiel era fiel, muy fiel, hasta la muerte. Así debemos vivir también, dejando los resultados en las manos de nuestro Señor. Amén, hermanos. Bueno, gracias por su atención hoy. Voy a terminar ya en oración. Sigan sirviéndole al Señor sin permitir que las distracciones los aparten de sus responsabilidades espirituales. Te doy gracias, Señor, por este día, por cada persona que me está escuchando en este día. Te pido, Señor, que utilices este mensaje, Señor, para efectuar un cambio
en la vida de un cristiano, de un hermano de la iglesia, que tenga su corazón puesto en otras cosas en vez de en ti, Señor. Te pido, Señor, que nos utilices y te pido, Señor, también que las personas reciban el mensaje que les compartimos como cristianos responsables. Nuestro deber es predicar. No podemos cambiar a nadie. Los cambios se derivan de tu mano, del corazón también del oyente. Nuestra responsabilidad es eliminar las distracciones para que nos mantengamos enfocados. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Ahí lo tienen, hermanos, un mensaje básico y fácil de entender, pero hermanos, realmente su ministerio, por difícil que les parezca a veces, ¿verdad?, es de suma importancia. Sigan sirviéndole al Señor, dejando los resultados en sus manos, a la vez siendo fieles, manteniéndose enfocados en la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Bendiciones, hermanos. Si Dios quiere, vamos a estar aquí de nuevo mañana. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga muy, pero muy ricamente. Los extraño mucho y nos vemos.